Ya estamos en contacto con Carlos Leiva. ¿Es así? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, por fin nos pudimos comunicar. Sí. Carlos, en este pequeño retraso, donde fui lógicamente complementando el tiempo con un razonamiento, yo decía que en la Argentina se habla siempre, ¿no?, del tema de la pobreza o el tema del FMI o el tema de la inflación o el tema, en fin, pero como árboles de un bosque, pero muy pocos están viendo y comprendiendo el bosque en su conjunto. ¿Comparte esta opinión de que son pocos los que están comprendiendo el desenvolvimiento, los elementos emergentes de este bosque en el que estamos y en el que parece que estuviéramos perdidos? Bueno, yo creo y comparto, si la idea quiere describir que el diagnóstico sobre la Argentina siempre es un diagnóstico incompleto, estoy absolutamente de acuerdo. Realmente nuestra grieta intelectual me parece que nace justamente del hecho de tener diagnósticos que miran cada una de ellas una parte, que puede tener sus argumentos razonables, pero que dejan de lado la otra, que también supone cuestiones razonables, porque claramente lo esencial es tener una visión sistémica. La sociedad y la vida es un sistema en el que los elementos inevitablemente interpelan unos a otros, y para poder encontrar, digamos, una armonía que lleve a resolver los problemas que vemos todos los días, que no son realmente los problemas, porque bueno, cuando decimos pobreza, estamos viendo la pobreza, pero lo que está detrás de eso es una carencia de acumulación que lleva años a consecuencia de no tener políticas que promuevan las inversiones de la productividad necesaria para elevar el nivel de vida del conjunto. La Argentina tuvo muchos periodos históricos en los que, bueno, tuvo la oportunidad no solamente de crecer económicamente, sino de incorporar progresivamente al conjunto de la sociedad a esos beneficios. Pero eso se quebró hace muchos años, muchísimos años. Yo creo que acá en esto, por ejemplo, los economistas de todas las líneas imaginables, felizmente, han llegado a una conclusión categórica, porque es lo que dicen los números. A partir de 1975, la Argentina no volvió a encontrar jamás el camino del progreso colectivo. Por el contrario, como todos sabemos, desde ese año, exactamente desde ese año, con 800.000 personas en la pobreza, hemos llegado a 20 y pico de millones hoy, prácticamente la mitad de la población, creciendo el número de personas pobres a la tasa anual acumulativa del 7%, mientras el producto por habitante prácticamente ha reptado, porque ha tenido, sí, algunos años de alto crecimiento, siempre fueron rebotes, lo que llamamos los economistas rebote gato muerto, pero nunca recuperamos una sendera de progreso. Esto es indiscutible. Y nos viene uno hecho la mirada sobre todas las cuestiones. Por ejemplo, la Argentina tuvo las editoriales en idioma español más importantes de lejos de América Latina, y quizás incluyendo España, las perdimos. Tuvimos, digamos, la literatura infantil más vigorosa de toda la habla hispana, la perdimos. Es decir, yo puedo hacer un inventario año tras año de cómo la Argentina fue perdiendo esa capacidad creativa que brindaba la imagen de lo que una vez vino André Malraux y dijo que Buenos Aires era la capital de un imperio que nunca existió. Bueno, es cierto, Buenos Aires reflejaba sin ninguna duda un estilo, un nivel, en fin. Imagínense ustedes lo que eran en aquellos años los dos grupos literarios, ¿no?, que se enfrentaban, Boedo y bueno, y qué tipos estaban ahí. Bueno, eso no lo hemos vuelto a recuperar nunca más, porque no es solo la pobreza de millones de argentinos que es lo que más nos entristece, sino que hay que reconocerlo, una decadencia muy, muy importante del pensamiento, y eso significa una decadencia colectiva intelectual. Mire, Claro. yo creo que la primera... Sí. ¿Perdón? No, te
Te quería hacer esta consulta porque vos lo que describís es una decadencia que es de tipo material, pero también de tipo intelectual y hasta de tipo y también de tipo espiritual, porque parece que los argentinos no tuviéramos hoy el mismo ánimo que supimos tener en otras épocas. Ahora, mi pregunta sería la siguiente, Carlos. Uno puede llegar a esto por distintas razones. Una podría ser porque hubiera un conjunto de gente malvada para la cual hay gente que sobra en la Argentina y la Argentina debía ser para un número menor de personas y entonces despreciamos a aquellos. También podría ser porque hubo una concepción, por ejemplo, liberal que planteó que era lo mismo producir acero que caramelos y por tanto la industrialización la menospreció y ayudó a que este país perdiera muchísimas fuentes de empleo. Podría ser también porque sectores del campo popular no hayan elaborado un programa que enamore a la sociedad y que sea entendible, comunicable y aplicable. ¿Cuál te parece a vos que es el problema central de esta decadencia que describías? Yo creo que todos esos son parte del problema, ¿no? Pero es como tratar de recuperar el camino de Hansel y Gretel, de todas las desgracias. Si partimos de un estado de bienestar que lo tuvimos, para recorrer el camino que nos ha llevado a esta decadencia, pensá, Carlos, que el PIB per cápita de la Argentina en el 2020 es idénticamente igual al de 1974. Increíble. Bueno, pero real. Eso claro, es pero hubo la en el medida medio de la revoluciones tecnológicas, ¿no? Por supuesto, dejemos de lado las cosas, por supuesto, es un número, como todas las cosas de los economistas, una simplificación extrema, pero es un indicador de un estadio. Por supuesto que yo creo que podemos hacer un inventario de millones de cosas perdidas, pero digamos, recorrer para atrás, yo creo que vamos todos a poder aportar algo, y es enorme, ¿no? Entonces yo he llegado hace mucho tiempo a una conclusión. Me parece que el problema más grave no es tanto dilucidar el pasado, que es un problema. El problema más grave es que la Argentina no se enfrenta al futuro, declinó hace muchos años, y siempre pienso que la responsabilidad está en la gente del intelecto, ¿no? Los que piensan, los intelectuales, los que escriben. Y mira, yo me dediqué, no hace ya hace como 8 años que no lo hago, pero antes de eso, a recorrer en una librería de Buenos Aires la mesa donde se acumulaban los ensayos, los libros escritos por ensayistas, pensadores, científicos, intelectuales argentinos. Y llevé un inventario buscando siempre cuánto había sobre el futuro. Pues sabés que se puede escribir sobre el futuro de la energía, se puede escribir sobre el futuro de la demografía, se puede escribir, en fin, de cualquier disciplina que vos encares. Normalmente en los países medianamente desarrollados siempre hay una compulsa de intelectuales dedicados a pensar e imaginar el futuro, lo que habrá de venir o lo que se desea que venga. Siempre el futuro es tanto pronósticos como deseos, ¿no? Claro. Bueno, aquí que durante ese trabajo prácticamente durante 5 o 6 años nunca jamás encontré un solo libro sobre el futuro, ni uno solo. Y esto lo digo categóricamente y lo puedo probar porque no solamente lo busqué, sino que consulté con la librería, una cadena, que me dieron el acceso a lo que contenían los stocks. No había absolutamente ningún libro en la Argentina dedicado al futuro en general o de una especialidad en particular. Con lo cual concluí que, claro, la política no tiene idea del futuro, porque la Argentina no ha pensado en el futuro. Claro. Hagamos una vuelta atrás de cine rápido. Si alguien hubiera pensado en el futuro, ¿hubiéramos imaginado que en los últimos 20 años las villas se multiplicaron por 3? O sea, el territorio ocupado por la miseria se multiplicó por 3. Salía en Google, bastaba verlo. Bastaba que alguien pensara que si una chica de clase media tiene un hijo por primera vez a los 30 años y una chica nacida en la villa es abuela a los 30 años, alguien debería haber pensado esta demografía, que íbamos a llegar a esto. Claro. Nadie lo pensó, porque en la Argentina, digamos, pensar el futuro es una tarea que decididamente no carece de interés. Podés encontrarte ejército de libros sobre los 70, sobre todo sobre el desgraciado hecho de la guerrilla. Ahí vas a tener protagonistas extraordinarios, que honestamente, como los conocí,
para mí caben todos, absolutamente todos, en la definición de Perón de estúpidos imberbes, y lo digo porque los conocí, sé de qué estoy hablando. Lamentablemente estos chicos fueron protagonistas casi documentales del pensamiento en la Argentina. Prácticamente el 30% de lo escrito se dedica, el 30% a ellos, en lugar de pensar para adelante, ¿no? Bueno, claro. Es así. Un país que no tiene gente dedicada al futuro difícilmente lo tenga, ¿eh? Sí, es muy difícil que lo tenga. Es muy difícil y el vector del tiempo es unidireccional, es decir, el tiempo va solo para adelante, de manera que nada de lo que podamos advertir que ayer hubiéramos hecho distinto no lo podemos revertir, ya lo hicimos ayer, lo podemos revertir, pero sí para el futuro lo podríamos hacer. En este pensar el futuro, y vos decías las distintas disciplinas, lógicamente planteaste una que es la energía, que es absolutamente clave, porque por un lado es el primer eslabón en la cadena de vida, podríamos decir, porque mueve todo, y hay una reconversión de energías contaminantes a energías limpias, cosa que me parece que es uno de los grandes paradigmas. Pero te quiero preguntar por otro paradigma, que es el tema educativo. ¿No te parece que también hace muchos años que la Argentina no educa a sus chicos para construir un futuro mejor, un futuro distinto? Absolutamente. Bueno, no sé si distinto, por lo menos un futuro. Porque lo que los chicos no tienen en la Argentina, bueno, lo sabemos, el 60% de los chicos menores de 14 años sabemos que no tienen futuro porque no tienen presente. No tienen presente. Vivimos en el escándalo de que yo te voy a relatar una pequeña revolución que seguramente te va a conmover. Imagínate que todos los chicos tuvieran, esos 60% de niños tuvieran una cama para dormir, limpia, con frazadas, que tuvieran una ducha para bañarse, que tuvieran garantizado un desayuno, que tuvieran garantizado que alguien los cuide durante el día, que pueden jugar durante la tarde y no estar en una calle hacinados ante el riesgo y el peligro de convivir no solo con la contaminación biológica, sino con la contaminación cultural, el paco, la droga, la prostitución, el crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Es una revolución, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso se llama sacar a los niños de la pobreza. La Argentina hoy está en una encrucijada. Sacar al 60%, 50% de los chicos de la pobreza, tal vez sea posible. Sacar a todos los padres de la pobreza antes de sacar a los chicos es definitivamente imposible. De un saque, rápido, mañana. Porque bien sabés vos, hay que crear empleo, y hay que crear inversiones, y hay que crear habilidades, en fin, todo lo que debemos hacer, no digo que no lo hagamos, para terminar con ese escarnio humano, esa indignidad absoluta que es que haya en la pobreza. Pero los chicos no tienen retorno, y los estamos dejando carecer de todo. Pretender educarlos en una escuela burguesa es una imbecilidad. 4 horas por día de colegio a un chico que va a volver a su casa y los padres tienen terror de que vuelva al barrio, no los educa. Ahora, yo sé que esto que digo es durísimo, pero es lo que es. Es lo que es. Lo que es. Sí. Y bueno, entonces... Vos planteás algo que me parece que es clave, porque la idea era hablar de economía, pero la economía... Bueno, eso es economía. Efectivamente, la economía sin un destinatario como objeto y sujeto, medio y fin de la economía, no tendría sentido, por decirlo así. Y sin embargo, parece que la economía está circunscripta a la acumulación de dinero, sin que ese dinero sea invertido con un sentido social. Mira, los colegas de la economía, y vos sos una persona conocedora de todos estos temas, lamentablemente, como todos los argentinos, en la medida en que estás instalado en la superficie de la cuestión, nunca vas al fondo de la cuestión. Y realmente está muy bien que digan y discutan sobre cómo combatir la inflación. Pero ¿sabes qué? La inflación es un síntoma. Lo que está detrás de la inflación, por ejemplo, si sos un monetarista y crees que la inflación es consecuencia de la emisión monetaria, que es consecuencia del déficit fiscal, es muy simple. Los pobres no generan impuestos, pero consumen igual. Por lo tanto, su existencia es inflacionaria. ¿Me explico? Sí, claramente. Un país con el 60% de pobreza, casi es un milagro que no tuviera inflación. Los milagros en la tierra solo existen con intervención divina. Y bueno, lamentablemente no creo que podamos acudir, por más que Mansur lo invoque,
a los milagros del Creador para salvar la vida de la gente hoy. Es decir, realmente la economía siempre es tratar de ir al fondo de las cosas. Y uno de los grandes problemas de la Argentina es que el pensamiento económico, no sé bien por qué, ha abandonado, digamos, la vocación que muchos tuvieron antes de nosotros en la Argentina, pensar la economía como una parte del sistema social colectivo en la que algunos problemas son de superficie, como la inflación, gravísimos, por supuesto, tremendos, por supuesto, pero que requiere primero de saber cuál es la causa originaria final. Y todos estamos de acuerdo que si vos tenés que la mitad de la población consume y no produce porque la pobreza no puede producir nada, es obvio que eso es una economía naturalmente inflacionaria. ¿Me explico? Sí, claramente. Y esa economía, para salir, necesita, lógicamente, crecer y necesita inversiones para crecer. ¿Por qué da la impresión de que en la Argentina nunca se crean las condiciones para que haya inversiones, nunca se estabiliza la vida macroeconómica del país para generar lo que cualquier inversionista quiere, que son seguridad, una tasa de ganancia razonable y previsibilidad? ¿Por qué no logramos crear esas condiciones? Bueno, mira, es interesante lo que mencioné. Yo vengo de participar de un seminario que organizó la Universidad UCEMA, la Universidad del SEMA, que es, digamos, la casa matriz del pensamiento liberal en la Argentina. Uh-huh. Y fue un seminario interesante porque se repasaron una enorme cantidad de programas de estabilización que van desde el de Gómez Morales en el 52, el nuestro en el 73, y bueno, los que sucedieron hasta llegar a Sturzenegger. Todos programas distintos, todos finalmente fracasaron, porque todavía tenemos la inflación acá. Uh-huh. Esto es indiscutible. Fracasaron en el sentido que... Pero ¿sabes qué? La totalidad de los argumentos hechos, la inmensa mayoría de liberales, por supuesto, nacen de la ausencia de poder político para la conducción de los programas. Es decir, los programas económicos en la Argentina, todos fueron, más allá de cuál sea la orientación, incompletos, porque ninguno pudo terminar de materializarse, porque el escenario político era absolutamente frágil. Uh-huh. Entonces, esto remite a lo siguiente: la Argentina necesita, por supuesto, como cualquier economía, un programa, pero más que ninguna otra economía, dado que no hay un consenso implícito en el país, un consenso implícito de cómo son las reglas, no lo tenemos, después si querés podemos discutir por qué, requiere de un programa y los liderazgos para formalizar un consenso. Los liderazgos los crea la historia, es imposible pensar que vos vas a generar las condiciones para un liderazgo, pero los programas son la condición necesaria para el liderazgo. Por ejemplo, es muy habitual, sobre todo entre los peronistas, imaginar que Juan Perón un día vino, tuvo una idea y lideró un programa. Esto es falso. Perón heredó un montón de ideas. Fíjate vos, nace Forja, la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, uh-huh, es anterior a Perón y cubre prácticamente los diagnósticos y la idea de Perón, pero también los cursos de cultura católica. Hay un montón de gente que estaba diciendo lo que Perón luego sí lideró. Perón fue un líder de un programa preexistente. Ahora, la Argentina, como bien te digo, si no tiene gente pensando el futuro, este es un programa, no tiene programa. Claro. La Argentina no tiene programa, tiene ideas repentinas, un conjunto de ideas repentinas, tontas, criminales, por ejemplo, levantar el ferrocarril. Una idea demencial, un tipo vino y levantó los ferrocarriles y no se movió un pelo a nadie. Otra idea estúpida, vino Cristina y dijo que quería hacer un tren bala a Rosario. Sí. Una locura demencial. Bueno, sí, hay locura, mucha locura. O este asunto del hidrógeno de ahora, ¿no? Una pavada, es alguien que no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Porque no creo que ningún técnico en energía pueda pensar ni remotamente que la prioridad argentina es invertir los 12.000 millones de dólares que se necesita para poner los molinos aerogeneradores para poder hacer ese hidrógeno. En fin, no sé.
podemos hacer millones de descripciones, pero todo eso señala que hay una ausencia absoluta de reflexión para un programa. Entonces, hay que empezar por el principio. A la Argentina hay que pensarla. No tiene diagnóstico la Argentina. Es un enfermo grave sin diagnóstico. Y eso es porque la clase intelectual no piensa, y la política en todo el mundo es dependiente de la clase intelectual. Lo decía Keynes, ¿no? Somos todos, no lo sabemos, pero estamos repitiendo las ideas de otros. Eso es así. Sí. Pero bueno. Ahora sé, yo efectivamente, participo en política también hace muchos años, y efectivamente observo que no existe y no ha existido un ámbito en el cual la dirigencia política, acompañada por otras dirigencias gremiales, empresariales, académicos, etcétera, dijera, bueno, nos sentamos aquí. De pronto, alrededor de esta idea, este gobierno toma la iniciativa, que también tiene muchos años, que es un Consejo Económico y Social. Pero da la impresión de que ese Consejo Económico y Social estuviera pintado, porque jamás dio ni un diagnóstico, ni recomendó una medida. ¿Cómo ves vos esas cosas? ¿Que la dirigencia política lo hace como una forma de teatralización por la galería? Déjame que me ponga un minuto antes. Vos calzás algunos años, seguramente menos que yo, pero recordás otros tiempos. Sí. Por ejemplo, yo lo conocí mucho a José Alonso, anterior a Rucci. Uh-huh. Si yo te muestro la plataforma de la agrupación Nuevos Rumbos, de la Asociación Obrera Textil, con la que él pretendía presidir la CGT, vos no lo vas a poder creer. Es un programa que tiene más o menos 70 páginas, ajá, en el que participaron, entre otros, Julio Nefa, Floreal Forni, eran intelectuales próximos al peronismo, que lo contribuyeron con José Alonso, que le interesaba tener ese programa, uh-huh, para que la CGT tuviera un programa, pero no un programa para los textiles o para los trabajadores, un programa para el desarrollo del país. Claro. Punto 1. Punto 2. Si vos recorres los viejos documentos de la Confederación General Empresaria, cuando la presidía Helbar, sí, antes del 73, te vas a encontrar con programas de proposiciones de política económica que no eran solo para la industria o para el empresariado, sino ideas de la Argentina. Uh-huh. Y así te puedo ir listando que todos los partidos políticos, y en el que vos pertenecías también, sí, cuando iba a haber una compulsa electoral, el debate interno a muerte de las distintas corrientes que sufre cada partido era la plataforma que contenía diagnósticos, listados de problemas y propuestas. Uh-huh. Entonces, eso que era un ejercicio habitual en la política, en los trabajadores, en los empresarios y en los intelectuales. Por ejemplo, te recuerdo, el Acuerdo Nacional, el primero que escribió el libro es Ángel Monti, un economista que hizo las cuentas nacionales en la década del 40, o Oscar Barzaschi escribió el libro El Proyecto Nacional. Es decir, la Argentina hasta los años 40, 50, 60, 70 estaba pensada. Y paradójicamente dejó de pensar, mirá lo que te voy a decir que te va a escandalizar. Cuando alguien pensó que el poder de la política estaba en la punta del fusil en lugar de en el pensamiento. Y ese tipo todavía está caminando por la calle, libre, con muertes encima, tan criminales como la de cualquier terrorista. Eso es así. Y la Argentina, algunos argentinos lo han glorificado. Bueno, en la punta del fusil. No sé de quién hablas, pero no es mi caso, porque yo nunca creí en semejante barbaridad. Pero bien sabés, bien sabés vos que eso ocurre. Sí, claro. Bueno, hubo una época donde, en fin, mucha gente se volcó a lo que ellos creían una solución violenta de los problemas de la Argentina, y era difícil pensar que a través de un fusil se podían resolver problemas complejos. Lo que pasa claro, podés matar a alguien con un fusil, pero en realidad resolver no vas a resolver absolutamente nada. Obvio. Así es. Entonces, no, lo digo esto porque creo que tenemos que poner énfasis en el futuro en establecer
claramente las cosas que no tienen lugar, Ujú. de las que no se puede discutir. La violencia es algo que no puede estar en ningún diagnóstico, en ningún programa. Entonces, si no está la violencia, está la política. Claro. Y la política es conversar. Ujú. La política es conversar, no es otra cosa. Y conversar es dar vuelta alrededor de una idea. Para que haya política tiene que haber ideas. Por ejemplo, vos mirá, Alberto Fernández, me acabo de enterar ahora que va a convocar no sé qué cuernos. Sí. Pero vos podés invitar a cenar a alguien si no te has preparado un menú. No, ¿no? Claro, es muy buena, es muy buena porque o trae la comida del invitado. Bueno, pero en ese caso no es una comida, porque sería, no sé cómo se llama, en el campo lo llaman la canasta, vamos a comer, cada uno se lleva lo suyo, pero no es así, no es así. No, Cuando claro. vos invitás a una mesa, se supone que tenés un menú de opciones limitadas, que es lo que vos tenés en la despensa. ¿Qué es lo que hay en la despensa según Alberto? Este es el tema. ¿Qué es lo que puede? Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo? Yo te puedo pedir la luna, pero vos no vas a tener la posibilidad de traerme la luna. Ujú. Yo lo digo porque tuve el privilegio de haberlo vivido. Las coincidencias programáticas, en medio de la dictadura y en medio de la guerrilla, se hicieron, prácticamente fueron casi 3 años seguidos de conversaciones para llegar a esas conclusiones que compartimos todos. Bueno, ¿por qué se perdió? Y bueno, vos sabés. Sí, sí, sí. Mi enojo es porque Firmenich entendió que había que matarlo a Rucci para eliminar la pata sindical del pacto social. Obviamente, Perón murió, entre otras cosas de disgusto. Y bueno, sin liderazgos, obviamente, es como tener un caballo sin rienda, ¿viste? Salvo que decías un indio en el caballo, te vas a ir a la misma miércoles, ¿no? Sí, claro, Ya. totalmente. Y ahora, volviendo a esta cosa que estabas planteando, que ya es de cara al, no diría al futuro, de cara al lunes próximo, porque este domingo tenemos elecciones y lógicamente que, bueno, vaya a saber qué es lo que nos dicen, pero en general están diciendo que van a tener mucho que ver con lo que pasó el 12 de septiembre en las PASO. Así Uh-huh. que, imaginando más o menos un escenario de naturaleza similar, uno podría pensar que, bueno, el presidente, sin ese menú que vos señalás, estaría haciendo una convocatoria. Ahora, sin gran liderazgo, sin menú, sin que en esa mesa terminen acordando los que, querramos o no, son las dos personalidades más significativas de la política de este momento o de este tiempo, que son Cristina y Macri. ¿Se puede llegar a algún tipo de acuerdo como para encaminar la economía o es solo durar hasta el 2023? Bueno, son dos preguntas. La segunda es prácticamente que haga un pronóstico. La primera la puedo contestar. Si vos me apurás a mí, yo te diría que con nada aparece hasta que se los reemplazan, ¿cierto? Mm. Y yo creo que tanto Macri como Cristina, los dos, idénticamente igual, son personajes absolutamente tóxicos para la Argentina. Totalmente tóxicos, porque Cristina de ninguna manera representa en absoluto lo que quiere representar por lo menos el peronismo, históricamente, y es ridículo que la clase media que busca la probidad pública elija como su abanderado nada más ni nada menos que a Macri, que es el hijo de uno de los mayores beneficiarios de la compulsa estatal y que él mismo confesó que había cometido delitos. Y ese Sí. es el líder de la anticorrupción, lo cual es realmente ridículo. Sí, sí. Y lo mismo Cristina. Cristina es profundamente antiperonista, porque el peronismo, si tuvo alguna característica desde la revolución del 44, fue la integración del capital y el trabajo, dicho por Perón hasta el hartazgo, y ella está en una permanente desprecio al capital y al trabajo. Como vos sabés, siempre le echó flit a los sindicalistas y le echó flit a las empresas. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el peronismo. Tiene que ver con su propia voluntad. Esa es una persona tóxica adentro del peronismo y tóxica para el país. Y lo mismo ocurre para Macri. Por lo tanto, el problema es si para que ellos desaparezcan tiene que nacer alguien que los reemplace. Uh-huh. Y es insólito que dentro del movimiento que de alguna manera alinea a la gente que está cerca del peronismo,
no haya emergido todavía una figura capaz de llenar ese vacío profundo. No emergió. Y lo mismo ocurre del otro lado. Por ahora no ha emergido. Entonces, sin liderazgos, los programas no se realizan y tampoco los consensos. Con lo cual, mi posición es absolutamente, digamos, poco optimista. Y ahí me voy a hacer mi pronóstico. Yo creo que nosotros estamos a la espera, sinceramente, el amanecer de la Argentina es un programa y la gesta de liderazgo, que no está. Claro. Tipos con la suficiente pasión, con el suficiente volumen, como para enamorar detrás de un rumbo que todos sabemos es un rumbo muy difícil, porque nace en situaciones sociales gravísimas, de restricciones enormes, con exigencias gigantescas, en un mundo que no es que sea hostil, es que va a otra velocidad, con otro lenguaje, en el que nosotros nos hemos quedado afuera, porque todavía estamos hablando en un idioma que tenemos que resolver internamente, cómo lo codificamos para poder avanzar. Yo tengo terror de la tentación, que vos lo escuchás todos los días, de muchos economistas calificados, aperturista, abramos la economía. La economía argentina está perforada, no abierta, está recontra perforada. Claro. Por ejemplo, empecemos por la mañana de tu mañana, cepillo de dientes, mexicano, pasta de dientes, probabilidad altísima brasilera, incluso alemana, desodorante siempre europeo, no es del argentino o del Brasil. Es decir, yo te puedo hacer la lista del desayuno, hasta el desayuno con el café. De ahí en más puede haber productos argentinos, pero si subís al auto, el 80% son piezas importadas. ¿Eso es una economía cerrada? No. ¿O es una economía perforada? Es una economía perforada. Bueno, hay que arreglar esos agujeros. Hay que arreglar esos agujeros porque de lo contrario la Argentina no puede arrancar. Y no puede arrancar porque no hay manera de que el campo le sea reconocido por la sociedad en su conjunto, hasta Sarmiento hablaban mal del campo, le sea reconocido su valor profundo, que es el valor del trabajo y lo único que nos brinda divisas. Sí. Es muy difícil, porque hay una negativa absoluta. Mirá, en Brasil hay películas de serie, como en Francia también, que hacen un relato bucólico de la vida del campo, las familias que trabajan, tipo la familia Ingalls. Bueno, eso existe, promoviendo la retención de la vida rural, dándole a la vida rural las condiciones y la retención. En la Argentina eso no existe. En la Argentina son vidas urbanas de gente que no trabaja. Es notable. Las series argentinas nadie labura. Es una cosa maravillosa. Es cierto, es cierto. Y bueno, acá siempre hablamos sobre el tema del arraigo, lo hablamos con Jorge Rulli, lo hablamos con otra gente, pero ese sería otro capítulo, te diría, porque efectivamente yo personalmente digo que los pueblos, si tuvieran que empezar una agenda y poner el primer punto, es la ocupación y el uso del suelo. Y en la Argentina nunca se habla de la ocupación y el uso del suelo. Somos un país medio raro porque no discutimos las cosas centrales. Pero total, mira, vos pensás solamente, déjame que te haga esta postilla. ¿Sabés cuál es la leche que más se consume en el mundo? La leche de cabra. Mira. Vos sabés que en la Argentina el campo pobre está unido a la cabra. Los campos pobres, no la provincia de Buenos Aires. Sí. El tipo que vive en la pequeña casa, el puesto, tiene 200 cabras. ¿No es cierto? La cabra es un animal de una eficiencia extraordinaria. No ha habido jamás, salvo uno de la fundación, no me acuerdo, de Gastón Bordelbá, y el Gordo Pereda, una fundación en Santiago del Estero que organizó a la gente que tenía cabras para hacer un tambo integral de leche y fabricar quesos, Forre se llama la localidad, pero es el único, el Estado argentino no se ha comprometido en eso, y nosotros podemos estar exportando tanta leche de cabra como leche de vaca, pero con una diferencia, que estaríamos generando una enorme cantidad de recursos adicionales en los lugares marginales, con una enorme capacidad de retención. Lo digo con conocimiento, porque lo conozco al tema físicamente, ¿no? Sí, bueno, así como eso hay millones de cosas, como lo que bien decís vos del arraigo. Sí, es lo único que lamento es que nos está quedando un minutito, y para mí el tiempo se ha ido volando, por lo tanto te voy a molestar en alguna nueva oportunidad. Para mí es un placer. Bueno,
digamos que ya como síntesis, claro, es muy difícil porque nosotros tenemos elecciones el lunes, elecciones el domingo, todo es incertidumbre de cara al lunes y da la impresión de que la coyuntura nos puede comer. ¿Ves vos en la cercanía algún tipo de crisis que vaya a ocurrir antes de que yo te llame la próxima vez? No sé cuándo me vas a llamar, pero te dejo tranquilo. No, yo no veo. Si crisis llamamos al tipo horrible de cosas tipo diciembre, esas cosas, sí. Yo diría que no, porque me parece que a pesar de la ineficiencia horrible de toda esa política, quieras que no, esa política tiene redes, contenciones. Creo que bien puede que no tengamos que atravesar esa situación. Pero yo creo honestamente que nosotros estamos en una crisis profunda. Hay hoy muchos chicos que prácticamente no vieron a sus padres, que no morfaron, claro, que están en la calle, que tienen una lastimadura y nadie les aplicó un cuidado, y que están en riesgo de las peores cosas todos los días. Eso sí que es una crisis. Ahora, claro, sí, si queremos la vemos. Mira, la oligarquía tuvo muchos defectos, pero no te olvides que Ernesto de la Cárcova, el pintor, en 1894 pintó un cuadro sin pan y sin trabajo que está en el Museo de las Artes. Había testimonio del dolor. Ahora nosotros lo negamos. Terrible. Bueno, si no fuera por el tiempo seguiríamos conversando, pero desde ya que te voy a volver a molestar próximamente. Bueno, no es una molestia, es un honor que vos me llames a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hemos hablado con Carlos Leiva, ustedes lo han escuchado, realmente una persona que debería tener muchísimo más tiempo en los medios de comunicación, porque es de la gente que piensa bien la Argentina desde una economía ética, desde una economía moral, desde una economía con compromiso social, desde una economía moderna que justamente apunta al futuro, que es lo que bien nos decía, ¿no? Increíble. Que nadie escriba sobre el futuro en la Argentina es parte del drama de nuestro país. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con el doctor Mario Borini.